Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, al Centro Asturiano de Madrid. Se están acomodando algunas personas que hemos visto en el camino, van llegando otros que llegarán, que nos consta que tienen toda la intención de acudir. Bueno, es una satisfacción enorme el que nos reencontremos en esta querida casina, que es el Centro Asturiano de Madrid, que hoy cumple 138 años, todo un logro, toda una conquista en estos tiempos en los que muchas veces las instituciones, las empresas, los proyectos tienen fecha de caducidad y se desvanecen casi con la misma facilidad con que surgen. El Centro Asturiano sigue ahí, naturalmente cambian las personas, cambian también las actividades, pero mantenemos el mismo espíritu de su fundación, hoy hace 138 años, como decimos. Y entonces es un momento oportuno para lanzar la vista atrás, para lanzar una mirada retrospectiva a todas las juntas directivas, desde aquella primera que presidía don José Posada Herrera, primer presidente, Llanisco, y a lo largo del tiempo los distintos presidentes, los diferentes directivos que ha habido, los diferentes empleados, todos, que han contribuido a mantener esta institución, algo instituido, esa es la palabra institución, instituido, pero que es al mismo tiempo dinámico, es un organismo dinámico, y ese dinamismo también se advierte en la riqueza de sus actividades, en la variedad, en todas las ilusiones que tenemos. De manera que podíamos casi lanzar eso, una línea vertical en el tiempo que nos llevase hasta ese siglo XIX, 3 siglos ya de andadura, y ojalá que sean muchos más, desde el siglo XIX hasta el XX completo, con alguna discontinuidad, es cierto, por razones sociales, políticas, que todos tenemos en mente y que nos traen hasta este siglo XXI. Y luego una línea horizontal, si se quiere, para recordar también pues todas las actividades que hay en la casa, todas las personas implicadas, que participan con la mayor ilusión, que dedican parte significativa de su tiempo libre, un gran esfuerzo, una gran entrega, y aquí estamos viendo a coordinadores, a directivos de agrupaciones, a Pilar, y con ella Luis, y todos los componentes de la agrupación folclórica La Alborá, que son verdaderos embajadores de esta ya de por sí gran embajada de Asturias en Madrid, que es el Centro Asturiano de Madrid. Ahí está Gonzalo Fernández, director de la banda de gaitas, está Miguel Moreno Zamuz, que dentro de unos días, ahora lo recordaremos, pues tendrá también su merecido homenaje al que tanto debemos por esa contribución tan gloriosa a este centro, a esta casa, desde el teatro que seguimos, y ya sabes que lo tienes siempre a tu disposición, como todos nosotros, Miguel. Muchas gracias por tu dedicación, y contigo, Blanca, por supuesto. Ahí está el coro con Almudena, que hoy también nos va a regalar pues esas voces maravillosas, su música, bueno, pues por lo menos una participación musical, indiscutiblemente, y con esa participación musical, pues el arte, la belleza, el recuerdo de Asturias que se hace presente con vuestros actos. También Gonzalo va a intervenir, y la señora pianista, por supuesto, ¿no? De manera que muchas gracias. A unos cuantos de vosotros os he visto en fechas recientes, en el Día de Asturias, en algún otro acto que hemos tenido. Hace pocos días intervino aquí un coro, el coro Liceo de Navia, que lo hizo muy bien el sábado pasado, y a otros en la junta directiva, cuando nos reunimos los lunes. En esta ocasión ha sido los martes, eso es como una revista antigua que había los jueves, pero salía, no sé si eran los miércoles. Bueno, pues nosotros hemos cambiado, por razones también justificadas, la fecha del lunes habitual a los martes, y es que yo tengo clase este año hasta tarde los lunes. Y hacía mucho que no os veía algunos, bueno, mucho, por lo menos 6 meses que estuve en Brasil, en un viaje universitario, un viaje académico, en ese gran país hermano que es Brasil, al que también tenemos que seguir cultivando nuestras relaciones. Por cierto, vendrá ahora una joven profesora
brasileña, supongo, Yana Magalhães, de Sao Paulo, de la Universidad de São Carlos. Yo creo que es que se ha perdido, por eso no ha llegado aún, pero estaba previsto que viniese. Hemos tenido algunos actos aquí de brasileños y también tenemos buenas relaciones con la Casa de Brasil en Madrid, que está ahí cerca del rectorado de la Universidad Complutense. Algunos me preguntabais que si se me hizo largo o no. La verdad es que tienen un clima delicioso. Allí estuvimos en el otoño-invierno, aunque nunca bajan de los 25 grados, ni de día ni de noche. Llueve de vez en cuando, pero entonces pues prácticamente es como un tiempo estival permanente, ¿no? Con lluvia de vez en cuando, pero un tiempo veraniego, de manera que muy bien. Y tengo que agradecer durante mi ausencia pues la labor realizada por todos. Yo, en la medida de mis posibilidades, también estaba conectado. Ahora las tecnologías nos permiten esto, estar, en cierto modo, hacerte presente en forma de videoconferencias, pero todos los días con llamadas, con correos que surgen, con WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero tengo que agradecer la labor de todos, de la directiva, de los trabajadores y particularmente de Andrés Menéndez, presidente adjunto aquí presente, por toda su entrega, por toda su responsabilidad. Responsable es el que responde en tiempo y en forma apropiadas. Muchas gracias, Andrés, por tu labor, por estar permanentemente ahí pendiente de todo y en contacto continuo conmigo también, ¿eh? Muchas gracias, y desde ti a los miembros de la Junta Directiva aquí presentes y a los ausentes que no han podido venir. Y bueno, pues poco más puedo decir, como no sea que me alegro mucho de veros, que os deseo que vaya todo lo mejor posible en algunas circunstancias personales difíciles. El centro asturiano tiene mucha ilusión, pero una casa como la nuestra surgen muchas dificultades. Son continuas realmente, porque, bueno, por un lado, en la finca, la Quinta Asturias, como sabéis, pues surgen muchos contratiempos. A veces son las ramas que se caen, es el arroyo que no discurre, es una señora que se cae o que le pica una abeja y tiene un problema de alergia significativo, es la cuestión del concesionario, que estamos también con ello, tantas cosas que surgen a las que hay que dar, en la medida de nuestras posibilidades, respuesta, que no falte intención, que no falte esfuerzo, que no falte trabajo, pero son muchas las dificultades que surgen, por supuesto también las satisfacciones, por supuesto. Y entonces os pido comprensión y os pido que sigamos disfrutando de lo mucho que ofrece el Centro Asturiano de Madrid y de todo el trabajo que vamos realizando, de toda la ilusión, y luego eso, comprensión también cuando a veces las cosas no están al 100% como desearíamos. Han sido años muy difíciles desde la crisis que ha golpeado muy fuerte al centro asturiano. Con todo nos hemos mantenido, que no es poco, y esto es fruto de un gran esfuerzo colectivo. Ahora vienen también tiempos duros, pero estamos ahí, estamos tratando de neutralizarlos y sin embargo seguir agitando la bandera del disfrute, la bandera del centro asturiano, que, como sabéis, es una institución histórica por esos 138 años. Se nos reconoció hace 2 años, me parece que fue, por parte del Principado, con la medalla de oro, el máximo galardón que da la administración asturiana, el gobierno asturiano, junto con otros centros hermanos, sobre todo de América. En Brasil hay centro, por favor. Hay centro en Sao Paulo, Centro Asturiano de Sao Paulo, sí, que no he tenido la fortuna de visitar, pero efectivamente coincidimos con ellos cuando, a través de la Federación Internacional, nos reunimos generalmente a principios de agosto. Suelen venir, como todos los demás centros, casi todos suelen ir. De manera que estos centros asturianos y casas de Asturias son peculiares síntesis de Asturias en la capital de España. Y además es una institución además de histórica, es una institución social, no hay más que ver toda la programación, es una institución emocional, por los lazos que nos unen entre nosotros, hasta constituir una gran familia, y también con nuestra tierrina. Son instituciones emocionales, son instituciones cívicas, por supuesto,
instituciones también vanguardistas, porque el hecho de ser histórico no es en modo alguno incompatible con esa recreación, como se pone bien de manifiesto a través de las actividades artísticas por nuestros grupos y en otras muchas actividades que se realizan. Una institución vanguardista, rompedora, que dirían ahora muchos jóvenes, ¿no? Pues sí, una institución que queremos proyectar hacia el futuro, donde van cambiando personas, aunque a veces no nos demos cuenta, pero van cambiando personas, van cambiando algunas cuestiones, incluso de naturaleza material, por supuesto, pero seguimos con la misma ilusión. La misma ilusión de los orígenes, del año 1881. Decía Alfonso Camín, el poeta asturiano, decía, si soy el roble con el viento en guerra, ¿cómo se puede vivir sin raíz? ¿Cómo se puede florecer sin tierra? Nosotros tenemos aquí una tierrina para florecer, para seguir floreciendo. Y tenemos una raíz trasplantada desde Asturias a Madrid. Y esto es justamente lo que constituye el ser, la esencia del Centro Asturiano de Madrid, del que todos formamos parte y al que todos tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos para que siga realmente abriendo camino. Decimos esa metáfora, la de Rinconín de Asturias, y otras muchas. El otro día hablábamos en la Junta del buque insignia, es verdad, el buque insignia del sano regionalismo español, porque las vertientes identitarias no son incompatibles. Quiero decir que en modo alguno es incompatible el ser asturiano con el ser español, con el ser europeo, con el ser ciudadano del mundo. Son vertientes armonizables, aunque ahora algunos, con un relato absolutamente obsoleto, por supuesto egoísta, por supuesto miedoso, lleno de miedo y de mezquindad, nos quieren hacer creer lo contrario. Las vertientes identitarias son compatibles, y esto lo sabemos muy bien en el Centro Asturiano de Madrid, que es una institución leal a sus raíces, que las cultiva, pero que se abre al mundo, y se abre al mundo desde la capital de España, desde Madrid, y por tanto estamos muy agradecidos a nuestra ciudad. Y entonces yo quiero daros las gracias a todos por vuestra entrega y recordaros que tenemos muchos actos este mes. Permitidme muy brevemente que os recuerde que el jueves, no lo veo bien, el jueves día... ¿Mañana? No, mañana no puede ser. Sí, mañana jueves 3, tiene razón Andrés, una conferencia sobre ese gran cineasta que es Luis Buñuel. Un gran cineasta, ya sabéis que mantuvo muy buenas relaciones de amistad, de colaboración con otros dos genios, como él mismo, que era un genio, por ejemplo, con Dalí en la pintura y con García Lorca en la poesía. Pues será mañana a las 8. Y el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 en Torremolinos, que envidia nos dais, pues ahí se va la agrupación La Alborá para unos actos en ese hermano Centro Asturiano de Málaga que preside Florentino Martínez Roces. Es así, ¿no? Sí. Que es también directivo de honor del Centro Asturiano. Que lo paséis bien y que sigáis disfrutando, como siempre, en Torremolinos por estas fechas. Mañana es a las 7, ¿eh? ¿Mañana jueves? Mañana jueves es a las 7, perdón, no a las 8, a las 7. Tienes razón, Andrés, a las 7. El sábado 5... Bueno, no sé si lo dejas para el viernes. El viernes, lo voy a decir, sí. Bueno, tienes toda la razón. El viernes hay un acto extraordinario que no figura en el boletín. Y es que la TPA nos convoca a una reunión en este mismo salón, a los asturianos, miembros del Centro Asturiano también, que queramos acudir, por favor, para hacer un reportaje sobre asturianos en el mundo, en este caso en Madrid. De manera que tocamos la corneta y el viernes a las 8, aquí todos, a las 8 de la tarde, que nos va a entrevistar la TPA, salimos todos en nuestro pueblo. Y cantaremos. Almuerzo de las Peñas, Felecho y Felechinas, el sábado 5, a las 2. El lunes 7, lunes musicales, que ya vamos por la 31ª temporada. 31 ediciones.
de los lunes musicales. Martes 8, presentación de un libro de poemas, Apagado Silencio. Ya sabéis que tenemos mucho compromiso también con la poesía, tenemos los martes de la poesía, aunque es el cuarto martes de cada mes. Sábado 12, actuación de la banda de gaitas El Centro en Zaragoza, con ocasión de las fiestas del Pilar. Pues enhorabuena por adelantado, Gonzalo. Gracias. Que os deseamos que tengáis el éxito de siempre. El lunes 14, el lunes musical. También son actos extraordinarios que se nos llena el salón. Martes 15, por favor, os animo a que vengáis a este acto, que es una conferencia a todos, ¿no? Es una conferencia que va a dar el profesor Luis Cañizal, que lleva meses preparando esta conferencia, es profeso, sobre un gran poeta norteamericano, que es una maravilla, Walt Whitman. Walt Whitman. Y le ha puesto un título precioso, como va a ser toda la conferencia. Dice así: Los versículos del viejo leñador. Walt Whitman cumple 200 años. Walt Whitman, que es el que dice, entre otras muchas cosas, me celebro a mí mismo. Fíjate que canto a la autoestima. Y más allá de vaivenes y de tensiones, se eleva lo que soy. Más allá de vaivenes y tensiones, se eleva lo que soy. En un mundo estresante, trepidante como el nuestro, es necesario tener en cuenta esto, que se eleve nuestro ser por encima de las dificultades, por encima de los problemas y del estrés que nos golpea a todos. Eso será el martes 15. Y el miércoles 16, en los encuentros de educación y salud, que se inauguran este día 16, en ese ciclo que llevamos ya unos 5 años aproximadamente, con el doctor Antonio Sáez Crespo y todo el grupo de especialistas que pertenecen a la Asociación de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Nos reunimos precisamente el viernes aquí, el viernes pasado. Pues vamos a presentar el libro de un servidor, Educación y Diversidad Cultural, en parte significativa, en gran medida, escrito en mi periodo brasileño. Educación y Diversidad Cultural. Será una ocasión también para el encuentro, para el reencuentro. El jueves 17, Honorio Ceito, miembro del Consejo Superior, nos va a hablar de Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio Primo de Rivera. Y va a acompañarnos, según figura aquí, no lo han puesto, pero bueno, estaba previsto que viniese tal vez, pero no, parece ser que al final no puede ser, don Juan Velarde. Creo que no va a acudir, o por lo menos no figura en el programa. El lunes 21, nueva cita con la música. Martes 22, martes de la poesía, que coordina Soledad Martínez. Muy buena. Miércoles 23, entrega del título de asturiano adoptivo en Madrid a Miguel Moreno Zamuz, miembro de nuestro Consejo Superior, aquí presente, y es otro día en el que tenemos que acudir todos. Lo presenta Pilar Riesco, un día en el que tenemos que arropar a Miguel, agradecerle y acompañarle y disfrutar con él en este día en el que se entrega un título tan merecido como es el de asturiano adoptivo en Madrid. De manera que te acompañaremos, estaremos con un orgullo legítimo y una gran satisfacción. Ya sabéis que asturianos adoptivos, al menos que recuerde, la propia Soledad también, Martínez, el propio doctor Antonio Sáez Crespo y algunos más. De manera que enhorabuena, y aquí tenemos todos esa gran cita. El jueves 24, presentación de la novela Los agujeros de gusano, de una doctora en comunicación audiovisual, editada por Luisa de Abajo. Interviene también don Manuel Villacellino, entre otros. Don Manuel Villacellino, nos detenemos en este momento, fue nombrado este año, fue nombrado asturiano universal, y no es porque sí, es muy merecido, porque ya sabéis que su universidad, fundada por él, la Universidad Antonio de Nebrija, y nos tenemos que detener para decirlo, porque a los amigos y a las personas que nos ayudan tenemos que agradecérselo con toda sinceridad, se la conoce como la Universidad de los Asturianos. Es una universidad benefactora de este Centro Asturiano de Madrid, que nos apoya. Y entonces, además, esta universidad está con unos programas de internacionalización impresionantes que están creciendo mucho, y por tanto tenemos que reconocerlo.
pues don Manuel Villacellino, que ahora se ha puesto un poco en retaguardia como presidente del Consejo Rector y presidente de la Fundación Antonio de Nebrija, pero él es el fundador de la propia universidad, hay que apoyarle también, Asturiano Universal, además de Manzana de Oro, por supuesto. Tenemos el sábado 26 la representación por el grupo de teatro Señaldá en el Centro Sociocultural El Álamo. Tenemos la representación Matrimonio para tres, una obra cómica para el disfrute, que también lo hacen. Muchas gracias, Óscar, Pilar y todos los demás, Fernando Arense, su esposa, todo. Bueno, perdonadme que no recuerdo todos los nombres, pero es una obra para la diversión, para el disfrute, en este caso, en el Centro Sociocultural El Álamo. ¿Que dónde está este centro? Perdonad. En el Álamo. Cerca de Navalcarnero. Bueno, pues el que quiera acompañarles ya sabe que se tiene que desplazar. Buen vino. Lunes 28, lunes musical. Martes 29, otra cita obligada para todos los presentes y por supuesto para muchos de los ausentes. Hay que recordarlo, pero por favor contamos con todos. Tenemos ese día nada menos que a la embajadora de ese gran país hermano que es también México. México siempre lindo y querido. México. El país donde más español se habla. Son ya más de 120 millones de personas. Tenemos que apoyar estos actos. No son solo discursos académicos. En los últimos años hemos tenido aquí al embajador de Paraguay que nos trajo una pincelada de folclore con unos bailarines preciosos. El año anterior de la República Dominicana, el embajador también. Y este año la embajadora de México. Por favor, tenemos que acudir. Son de los actos que merece la pena, y más en este tiempo en que hay que promover ese panhispanismo del que hoy mismo hablaba el rey Felipe VI. El panhispanismo, que no se circunscribe a España. La hispanidad va más allá de la mera españolidad. Y en un mundo globalizado en el que se están formando bloques, no podemos andar centrados exclusivamente en nuestra aldea. Hay que compatibilizar el ser de nuestro pueblo con el ser del pueblo. Esto es muy importante. Una cita aquí para todos, por favor, que invitéis a cuantas personas quieran acompañarnos. Y luego hay un centro asturiano muy importante en México. Bueno, sin duda alguna. Con una finca, sin duda alguna. Como nuestro, con una finca. Sí, sí. Tienen más de una finca. Es un centro, es otra dimensión, el Centro Asturiano de México, pero aquí tenemos que acompañar esta cita con la embajadora de ese gran país hermano que es México, el día 29, martes, a las 8 de la tarde. Que además nos hablará del Galeón de Acapulco. Es el título de su conferencia, muy interesante. Jueves 31, presentación de varios de los últimos libros de la Asociación Cultural Alternativas. También. Y esto sin contar las actividades que tenemos en la Quinta Asturias. Pues nada más, muchas gracias a todos, que sigáis disfrutando, que cumplamos 138 años más por lo menos, y ahora tenemos para disfrutar a una actuación que lleva por título, me parece, Añoranza musical de la Mío Asturias, en el que van a participar la voz, va a participar la gaita y el piano. Muchas gracias a todos.
nota en el móvil. Lo siento. ¿Así está bien? Las cosas de las cosas modernas. ¡Hala! terminar esta pequeña pincelada que hemos hecho con todo el cariño. Vamos a terminar haciendo una habanera. Gonzalo, ¿y lo que has tocado? Venga. Bueno, lo que he tocado ha sido algo diferente, ¿no? Lo primero ha sido un arreglo para gaita y piano sobre el tema basado en cuatro llanos, basado en cuatro llanos, con arreglos de gaita de Flavio Benito y arreglos de piano de Beatriz Sánchez. Después hemos tocado la rumba primaveral con arreglo para gaita y piano también, que es una rumba que tocaban el grupo de los Ribanavia de Coaña, también con arreglo de gaita de Flavio. Y por último el salonero, que todos conocéis. Y ahora pues vamos con la capitana de Carlos Rubiera, con piano y voz, y después piano y gaita. Con
Yo sí. Yo ya no canto nada, Andrés. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro que por separado son estupendos y juntos ya, pues el no va mal. De manera que muy agradecidos por esta emoción, por esta música que nos habéis traído y el recuerdo permanente de Asturias y también de nuestras relaciones allá en los mares. Muchas gracias a Gonzalo por el orden en que estáis más alejados, a Almudena, como siempre, a Juan Antonio y Mayra. Muchas gracias. La chica no la Bueno, la profe. te han dado el título ya de embajadora de Brasil, Sí, sí. de manera que La no es poca profe. cosa. Muchas gracias, una profesora encantadora. Pues ahora, por favor, todos de pie, cantamos el himno querido, el himno hermoso de Asturias, en el que va también el recuerdo, por supuesto, emocionado para el Centro Asturiano de Madrid y la felicidad por este aniversario número 138. Muchas gracias. Adelante. Y ahora pasamos a tomar algo, ¿no? Pasamos a tomar algo. Venga,